funcionan las deducciones personales y por qué es importante que veas este video antes de que se acabe el año? Aquí te voy a explicar cómo le tienes que hacer si es que de verdad quieres obtener un saldo a favor de impuestos en tu declaración anual en el mes de abril del 2024. Las deducciones personales son todos esos gastos que tú realizas para ti mismo o para tu familia, que en este caso tienen que ser ascendientes o descendientes en línea recta, que estos son papá, mamá, abuelos, bisabuelos o hacia abajo, hijos, nietos, bisnietos, esposa, esposo o cónyuges. ¿Sale? Esto es importantísimo porque si los realizas por cualquier otra persona que no sean estos familiares, no vas a poder hacerlos deducibles. Y obviamente los tuyos, a excepción de los gastos funerarios precisamente. Los gastos médicos, que son los más habituales, tienen que estar pagados con medios electrónicos, que si tú llevas a una consulta médica a tu familia o a ti mismo, tienes que asegurarte que el médico con el que vayas pueda recibir transferencia electrónica o que puedas tú pagarle con una tarjeta de crédito o de débito, solicitarle su factura y elegir en el uso del CFDI gastos médicos, honorarios médicos, dentales o hospitalarios, creo que así se llama como tal el uso del CFDI. Esto para poder hacer deducible estos gastos. Adicionalmente a ello también lentes graduados, obviamente la graduación óptica, no los lentes de sol ni nada por el estilo, esos también vas a poder hacerlos deducibles hasta por un monto de 2,500 pesos igual para ti o para tu familia, ¿sale? Otro gasto que también es muy recurrente es el tema de los intereses hipotecarios cuando sacas una casa, ya sea de Infonavit o de alguna institución bancaria que te preste para la hipoteca de tu casa. Primas de seguro de gastos médicos, que son aquellas pólizas que contratas con aseguradoras privadas, ahorros adicionales que hagas para tu retiro. Y ojo, aquí quiero hacer una anotación muy importante. Hay planes de ahorro que no están destinados para tu retiro y esto sí tienes que revisarlo muy bien con el agente de seguros que te esté vendiendo este plan, porque hay planes que son a 15, 20 años y no están destinados para el retiro. El retiro tiene que ser que tú tengas ese dinero ahorrado hasta que cumplas 60 o 65 años, porque si tú, por ejemplo, contratas este plan a los 20 años, cuando pasen 20 años vas a tener apenas 40, que qué padre que puedas ahorrar y recibir una cantidad fuerte a esa edad, pero eso no es un ahorro para el retiro. El ahorro para el retiro tiene que ser hasta que cumplas la edad de retiro precisamente. Los donativos también van a ser deducibles siempre y cuando los realices a donatarias autorizadas que tengan un registro vigente ante Hacienda. Este gasto es uno de los que creo que ninguno quisiéramos utilizar, pero si llegase a pasar que algún familiar cercano fallece, los planes funerarios como tal no van a ser deducibles cuando los estás pagando en abonos, o si los pagas de contado pero no lo has utilizado, no va a ser deducible. Lo vas a poder hacer deducible hasta el momento que lo utilizas, ¿sale? Si en algún momento de este año perdiste algún familiar, papá, mamá, hijos, nietos, abuelos y demás, y tú cubriste esos gastos funerarios, vas a poder solicitar una factura a la funeraria. En la funeraria tienen que indicar la persona por la cual se utilizó este servicio y quizá a lo mejor el parentesco que tenía contigo, y va a ser la manera en la cual vas a poder utilizar también esa deducción para tus impuestos del ejercicio fiscal. Y por último, pero no menos importante, son las colegiaturas. Si tú tienes a tus hijos en colegios privados, vas a pedirles factura al colegio y también es muy importante que cuides que el método de pago sea por medios electrónicos. La factura tiene que estar timbrada obviamente a nombre de la persona que va a efectuar la deducibilidad, tienen que mencionar el nombre, el grado escolar, la CURP de tu hijo y aparte tienen que poner el concepto de la colegiatura por separado de los demás gastos que de repente la escuela llegue a cobrar. El transporte escolar también es deducible, pero siempre y cuando sea obligatorio para el 100% de los alumnos de la escuela. Hay escuelas en las cuales el transporte escolar es opcional. En estos casos no va a ser deducible, pero si la escuela completa utiliza el pago y el servicio del transporte escolar, allí sí va a ser deducible para ti. Pero el tener estos gastos, reunir los requisitos, cuidar los topes y todo lo demás no te asegura que vayas a tener un saldo a favor, pero sí aumenta tus probabilidades. Ahora en esta parte del video les voy a explicar en qué consiste el saldo a favor y por qué les digo que no todo el tiempo te va a resultar. Cuando tú realizas alguna actividad empresarial, profesional, tienes renta de inmuebles, tienes ingresos por salarios, ingresos por inversiones y recibes intereses y demás, estás normalmente teniendo la obligación de estar pagando impuestos sobre la renta mensual a cuenta de tu impuesto anual, ya sea por medio de tu patrón o por medio de tus mismos pagos de impuestos.
Si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene ingresos por sueldos y salarios, ganas el salario mínimo, no tienes retenciones de impuesto, porque recuerden que los que ganan el mínimo no tienen la obligación de pagar impuestos sobre la renta, por ende no hay un impuesto que estés pagándole a Hacienda y no va a haber nada contra lo cual puedas tú tabular una devolución. Si tú tienes actividad empresarial, profesional y estás enterando pérdidas y no estás haciendo pagos de impuestos sobre la renta cada mes, pues tampoco va a haber algo sobre lo cual te vayan a devolver. La razón por la cual se genera este saldo a favor es cuando tú tienes ingresos y pagas un impuesto, porque durante todo el año estás haciendo pagos de ISR en base a la tarifa de pagos provisionales de impuestos sobre la renta, que puede ir desde el 6%, 6 punto y algo por ciento, hasta el 35%. Sí. Un ejemplo muy sencillo es una persona que tiene ingresos por sueldos y salarios. Imaginémonos un ingreso mensual de 10,000 pesos. Durante cada mes se le hace su retención de acuerdo a un ingreso base de 10,000 pesos. Al final del año su ingreso es de 120,000 pesos y sobre esos 120,000 pesos, si él no tuviera ninguna deducción personal, se le calcula su impuesto anual. Acuérdense que la tarifa de impuestos sobre la renta se va multiplicando mes a mes para que al año pues se acumule lo del año completo. Entonces, si cada mes estuvo pagando sobre 10,000 y nunca tuvo ninguna deducción personal, su impuesto al final del ejercicio va a ser sobre 120 y las retenciones que le hicieron probablemente sean tablas a lo que le resultó de impuesto anual. Pero si esta persona agarró un tema de gastos médicos, dentales, hospitalarios, facturó sus deducciones y tuvo un total de deducciones de 8,000 pesos, entonces el impuesto a nivel anual no se le va a calcular sobre los 120,000, sino sobre 112,000 pesos, que es la diferencia después de haber restado esas deducciones. Por ende, si sus pagos provisionales de todo el año se hicieron sobre una base de 120 o de 10,000 pesos mensuales, al final del año, si su base es más chiquita, que en este caso ya sería 112, su impuesto obviamente también va a disminuir. Y como las retenciones fueron sobre una cantidad mayor, en ese momento es donde resulta el saldo a favor. Y así sucede también con los de actividades empresariales, profesionales y demás. Durante todo el año se están haciendo pagos en cuenta del impuesto anual sin considerar deducciones personales. Cuando las metes a nivel anual es cuando resulta este saldo a favor. Y en ocasiones este dato, si llegaste hasta este punto de este video, es el que se pierden las personas y piensan que por el hecho de meter estas deducciones ya van a tener derecho a este saldo a favor, porque también sucede un fenómeno distinto, que por ejemplo es cuando tus ingresos son muy volátiles o tienes diferentes fuentes de ingreso. Como cada fuente de ingreso te va a estar reteniendo en base al monto que te están pagando, al momento de que lo sumas puede ser que tu tarifa aumente y entonces los pagos provisionales que hiciste en tus diferentes fuentes de ingresos ya no te ajusten para poder cubrir el impuesto que te genera a nivel anual. Pero esto no quiere decir que las deducciones personales no te sirvan, todo lo contrario. Al momento de que las ingresas a tu cálculo, te van a ayudar a que tu impuesto sea menor. No te va a salir un saldo a favor, pero sí te va a ayudar a disminuir el impuesto que pudiera llegar a resultarte. Entonces, la recomendación obviamente es siempre cuida el tema de las deducciones personales, cuida los métodos de pago, los requisitos que tienen. Este video no me duraría muchísimo más si les hablo ahorita de cada uno de los requisitos, pero también tenemos un canal de YouTube en el cual sí damos masterclass completas en donde hablamos de cada una de las deducciones personales y sus requisitos en específico. Te invito a que nos sigas en todas las demás redes sociales y que compartas este video, porque si no pides las facturas antes de que cierre este ejercicio no te van a servir hasta pues que las pidas en el año en el cual estás realizando los gastos.